foto? Falta el doctor Vázquez. Ahí viene. Gracias. Y el negro. ¿Por qué no lo ponemos? Gracias. Bueno, estaría buenísimo. A ver, sí. Este para avanzar, el que está borrado. Listo. De acá a punto y trato de... Bueno, gracias. Estoy acá. Entonces, un desnivel considerable. Un punto, banco, 25 2, 50 euros. Sí. Buenos días a todos. Agradezco la presencia de todos ustedes, también de los colegas que nos siguen por los medios informáticos, por streaming. Y bueno, siguiendo con el programa convenido por el Comité Científico, vamos a pasar a continuación al inicio de esta mesa redonda titulada Ajuste impositivo por inflación, ¿qué hay que saber? Recuerdo a mediados de julio, en la reunión que hubo en el Consejo con respecto a la organización de este simposio, estábamos dubitativos con dos temas. Uno era el consenso fiscal y otro era el ajuste impositivo por inflación. Y no hay duda de que fue muy acertada la decisión por este tema, justamente porque el día 17 de octubre, es decir, antes de ayer, se dio a conocer el IPC del mes de septiembre, 6,5%. También se conoció el IPIM del mes de septiembre, 16% aproximadamente. Es decir, la inflación como situación económica de nuestro país y en estos tiempos está instalada, está reconocida, y todos sabemos que por, ya sea los clásicos en lo que se refiere a finanzas públicas, como también algunas otras teorías económicas posteriores, consideran que la inflación crea efectos distorsivos, no solamente en la vida económica, sino también en la vida impositiva. Entonces, vamos a continuación a tratar de hacer un breve repaso de cuál ha sido la evolución normativa en lo que respecta al tratamiento de la inflación en el impuesto a las ganancias, lo cual estará a cargo del doctor contador público Eduardo Vázquez, a quien todos ustedes conocen y han escuchado más de una oportunidad en este consejo. Y seguidamente el doctor Mario Goldman, también colega por demás conocido por nosotros, por su participación en esta casa, nos hará un repaso para algunos, una introducción al tema para otros, en lo que respecta a la dinámica del ajuste por inflación en un caso práctico, y también un breve repaso de las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que se refieren al tema. Entonces, lo que hay que saber es mucho, evidentemente, pero también a continuación de la exposición de los dos doctores intentaremos colaborar con algunas conclusiones para después hacer lugar a algunas consultas, algunas preguntas de parte de ustedes. Eduardo, te cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias Martín, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este panel. Gracias a las autoridades del simposio, gracias al doctor Armando Lorenzo, y gracias Martín y gracias Mario, que es un gusto estar acá en esta mañana compartiendo este tema con ustedes. Como decía Martín, la idea de las autoridades del simposio fue
retomar el tema del ajuste por inflación impositivo, independientemente que después la dinámica legislativa nos pueda deparar alguna sorpresa, pero de todas maneras estimamos conveniente que, como es un tema que viene suspendido, como vamos a ver desde muchos años atrás, convenía traerlo de vuelta a la luz y hacer un repaso conceptual de las normas del impuesto a las ganancias, hacer un repaso histórico de en qué situación nos encontramos al día de hoy y también hacer un resumen de la jurisprudencia aplicable en esta materia. Esos 3 puntos van a ser los que a los que me voy a referir en un tiempo muy breve, para dar paso a la parte más sustancial de este panel, que va a estar a cargo de Mario, que va a ser una bajada más técnica y práctica del ajuste por inflación impositivo. En primer lugar, y antes de entrar en lo que es ajuste por inflación impositivo, hay que recordar o aclarar que estamos estrictamente dentro del ámbito impositivo y no vamos a hacer referencias al ajuste por inflación contable. Simplemente a este respecto quiero recordar que recientemente fue publicada una resolución de la Junta de Gobierno de la Federación, la 539, que establece el reinicio de la aplicación del ajuste por inflación para ejercicios cerrados a partir del 31 de julio del 2018. Más allá de que los ejercicios que cierren en agosto, septiembre, octubre y noviembre, también se va a poder ejercer algún tipo de opción. Pero para cierres, a partir del 31 de diciembre del 2018, el ajuste por inflación, de acuerdo a la resolución de la Federación Contable, ya es una realidad. Como sabemos, siempre las resoluciones de federación luego son receptadas a lo largo del país por los distintos consejos profesionales de cada jurisdicción. Yendo al punto primero del ajuste por inflación impositivo, y a modo de introducción, quiero recordarles que básicamente dentro de las leyes tributarias tenemos 3 grupos de normas que lo que tratan de hacer es de morigerar o atenuar los efectos de la inflación. Las primeras son normas tendientes a permitir actualizar los valores de origen de bienes no monetarios, caso típico de los bienes de uso, con el objeto de que el contribuyente pueda tener un costo computable adecuado a la inflación en el momento que enajena ese bien y por lo tanto va a tributar por ese resultado, o visto de otro ángulo, una amortización adecuada que va a poder deducir en la medida que cuente con un costo de origen actualizado. Un segundo grupo de normas que se refieren ya no a una mera actualización de costos de determinados bienes, sino mecanismos de ajustes por inflación de tipo más integral. Aquí estos mecanismos lo que tratan de hacer es de proteger de alguna manera los activos y pasivos monetarios, que son los que están expuestos a la inflación, y también algunas legislaciones toman otros bienes que no serían estrictamente no monetarios, pero les dan esa característica por alguna razón en particular, como vamos a ver, tenemos casos en nuestra legislación. Y también encontramos en las legislaciones criterios de evaluación que no son estrictamente mecanismos para evitar el efecto de la inflación, sino que son normas propias de evaluación que son independientes entre comillas, como vamos a ver, de la aplicación o no de mecanismos de ajuste por inflación, que tienden a acercar la evaluación de los bienes a los valores de cierre, a valores corrientes. Comenzando por las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que están en el título 6º de la ley. La primera es la contenida en el artículo 94, que nos dice quiénes son los sujetos obligados a practicar el ajuste por inflación. Y remarco la palabra obligados, porque siempre pensamos en el contribuyente que se ve perjudicado por la no aplicación del ajuste por inflación, pero recordemos que un contribuyente que tenga pasivos monetarios en mayor medida que activos, obviamente se va a ver beneficiado por la no aplicación del ajuste. Por lo tanto, es lógico que la ley lo plantee como una cuestión obligatoria.
Y en el artículo 94 se obliga a quienes, a los contribuyentes que están en el artículo 49, en los incisos A a E, que básicamente son los sujetos comprendidos en la tercera categoría. Yo les hice la enumeración en la diapositiva que están viendo, remarcando en otro color a aquellos que fueron incorporados con la reforma de la 27430. Pero en principio y sintéticamente, los sujetos de la tercera categoría son aquellos sujetos obligados a tener que practicar el ajuste por inflación y deberán agregar o restar el producto del cálculo de este ajuste. El siguiente artículo, que es el 95, esquemáticamente establece cuál es el mecanismo para aplicar el ajuste por inflación. Es algo que vamos a ver con mayor detalle a continuación, gracias a Mario, pero básicamente el 95 lo que plantea es una medición estática que consiste en establecer una posición neutra entre activos y pasivos monetarios al inicio, y luego una medición dinámica que es evaluar cómo evolucionaron esa posición o esos activos y pasivos monetarios a lo largo del ejercicio. Ya démonos cuenta fácilmente que aumentar una posición monetaria obviamente me expone más a la inflación, reducirla me expone menos. De repente comprar un bien de uso o invertir en determinados bienes obviamente me reduce mi posición monetaria, hacer un aumento de capital me la incrementa. Por su parte, el decreto reglamentario en el artículo 69 establece un mecanismo que ya para nosotros es conocido, la forma en que se construye el resultado impositivo, siempre partiendo del balance contable y agregando los ajustes que normalmente nosotros hacemos en la columna 1 y en la columna 2, quitando los gastos no deducibles, separando ganancias que pudieran ser consideradas exentas para la ley, y ahí es donde el decreto reglamentario dice, y después de eso también tendrá que agregar o restar el cálculo del ajuste impositivo conforme a las disposiciones del título sexto de la ley. Si usted lleva libros, va a partir del balance contable. Si usted no lleva libros, porque dentro del 49 AAE, sujeto de tercera categoría, encontramos todo tipo de sociedades, empresas, sociedades simples, unipersonales, va a partir del resultado impositivo y a ese resultado impositivo tendrá que agregarle o restarle el ajuste por inflación impositivo. Yo les decía que los mecanismos de ajuste por inflación trabajan también con normas de evaluación. Bueno, el artículo 96 establece normas de evaluación específicas para los sujetos obligados a practicar el ajuste por inflación. Establece que los depósitos, créditos, existencias y deudas en moneda extranjera se van a evaluar a la cotización de cierre, tipo comprador o vendedor, según sea el caso, y se van a incluir también los intereses devengados a esa fecha. Si fuera moneda nacional, también se va a evaluar a su valor nominal, pero también se van a incluir los intereses que estuvieran devengados a esa fecha y también las actualizaciones que normalmente nosotros llamamos activas, actualizaciones legales pactadas o fijadas judicialmente. Por último, establece que los títulos públicos, bonos y demás valores, excepto acciones, se van a evaluar a la cotización de cierre. Básicamente lo que estamos viendo es lo que yo les decía antes, determinados bienes se evalúan en valores muy cercanos o prácticamente valores de mercado. El artículo 97 establece que algunas exenciones no resultan aplicables para los sujetos obligados a practicar el ajuste por inflación impositivo. Se refieren a los incisos H, K y B corta del artículo 20. El primero, el H, se refiere a los intereses por depósitos en entidades bancarias del país, una exención que sabemos ya fue restringida por la 27430, ha quedado solo los depósitos en caja de ahorro. El inciso K, que se refiere a los resultados derivados de títulos, acciones,
cédulas, letras y obligaciones y demás valores emitidos por entidades oficiales. Este inciso fue eliminado por el artículo 80 de la 27430, y respecto del B corta se refiere a las actualizaciones de créditos y a las diferencias de cambio. El artículo 97 establece claramente que el sujeto obligado a practicar el ajuste por inflación debe incluir como ganancia o pérdida el monto de las actualizaciones y de las diferencias de cambio. Por último, la disposición del artículo 98, que integra el título sexto de la ley, se refiere a que las exenciones totales o parciales que recaigan por leyes especiales respecto de títulos públicos, letras, bonos y demás títulos emitidos por el Estado en sus tres niveles de gobierno, no resultan aplicables para los sujetos obligados a practicar el ajuste por inflación, a los sujetos de la tercera categoría. La 27430, hago un paréntesis, también en este caso ya se refiere a las personas humanas y sucesiones indivisas. Como objetivos del ajuste estático, el que yo les decía al inicio del ejercicio, básicamente lo que procura es, en el caso de activos monetarios, neutralizar la pérdida que se produce frente a la inflación por el mantenimiento de esos activos en el tiempo. Respecto de los pasivos es absolutamente lo contrario, es decir, de alguna manera trata de neutralizar la ganancia que puede obtener el sujeto por el hecho de cada día que pasa expuesto a la inflación deber menos en la medida que se trate de un pasivo monetario. Y también tenemos situaciones, como había anticipado antes, de bienes que pueden no ser considerados estrictamente monetarios, como puede ser la moneda extranjera o los bienes de cambio, que tienen un tratamiento particular. Respecto de la moneda extranjera, la ley lo considera como un activo monetario, como un activo protegido. Vale decir que lo incluye dentro del mecanismo de ajuste, pero al mismo tiempo la contrapartida de eso es que, como dije antes, me obliga a gravar las diferencias de cambio y las actualizaciones activas. Es como que por un lado tengo la evaluación al cierre, pero por otro lado tengo la gravabilidad de actualizaciones y diferencias de cambio. Y una cuestión similar ocurre con los bienes de cambio, que podrían ser considerados no monetarios, si bien la ley los protege, por el hecho de su evaluación, que sabemos que se hace a valores de última compra y de cierre. Vamos a pasar a hacer un repaso muy rápido de las normas desde el inicio del ajuste por inflación. Simplemente esto, aparte del material, va a quedar a disposición. Con lo cual, el primer vestigio lo tenemos en el año 1978, donde aparece un sistema de ajuste por inflación muy rudimentario en la ley de impuesto a las ganancias, era simplemente estático. Se hacía algún tipo de corrección respecto del patrimonio al inicio, pero no tenía distinción entre activos protegidos o no, y tampoco tenía el complemento de las normas de evaluación que aparecen después, que son las que comentábamos recién. En el año 1985 se introduce ya el ajuste dinámico, que es el que luego permanece en la ley. Pero en el año 1991 aparece la recordada ley de convertibilidad, que prohíbe totalmente la indexación o actualización monetaria. En el año 1992, y ya con una aplicación concreta y puntual sobre la ley de impuesto a las ganancias, la ley 24.073, no derogó el título sexto de la ley de impuesto a las ganancias, ni tampoco modificó todos los criterios de evaluación que, como dijimos, trabajan armónicamente con las disposiciones del ajuste por inflación. No hizo ninguna derogación, simplemente estableció el forzoso coeficiente 1 a partir del 1 de abril de 1992. En cuanto a la información de los estados contables, el decreto 316 en el año 95 dispuso que los organismos de control debían recibir estados contables que no fueran ajustados por inflación. En el año 1997 se produce otro evento muy importante. De acuerdo a la 24073, que prohibía todo tipo de actualización, el decreto 649 reordena las disposiciones de la ley de impuesto a las ganancias y dice, por supuesto que no hay actualización posible y por lo tanto el título sexto queda inactivo. Pero además
Otros institutos de la ley del impuesto a las ganancias tampoco pueden sufrir ningún tipo de actualización. Entre ellos los quebrantos, las ganancias no imponibles, las cargas de familia, la escala del artículo 90, la evaluación de la compra de bienes de cambio en los últimos mayor a 2 meses, el costo computable de bienes muebles amortizables, de bienes inmuebles que no tengan carácter de bienes de cambio, de intangibles y los límites para las deducciones, que sabemos que quedan olvidados, y las amortizaciones, o sea, los valores de origen para las amortizaciones de bienes muebles o inmuebles. En el año 2002 se modifica la ley de convertibilidad mediante la 25.561, pero de todas maneras sigue manteniendo la prohibición de mecanismos de ajuste o indexación. En el mismo año 2002 se produce un cambio respecto de la moneda de cuenta de presentación de los estados contables. Allí el decreto 1269 establece que, en virtud de lo que prevé el artículo 62 de la Ley de Sociedades Comerciales, el decreto 316, que prohibía todo tipo de indexación, no le resulta aplicable a los estados contables y, por lo tanto, da vuelta la moneda y establece que los estados contables frente a los organismos de control deben presentarse de manera actualizada. De eso de ninguna manera implicó ningún cambio en el ajuste por inflación impositivo, que se mantuvo invariable. En el año 2002, un hecho muy importante, a pesar de que se trató solo de una nota externa, digo importante porque en breve y ya para ir terminando me voy a referir a la jurisprudencia. Mediante la nota externa 10 del 2002, el fisco estableció que el punto de partida para la confección de una declaración jurada impositiva en el impuesto a las ganancias era el balance histórico. En la medida que uno partiera de otro balance, si fuera ajustado, debía anular los efectos del ajuste, volver a la contabilidad histórica y sobre eso confeccionar la declaración jurada. En el año 2003, un decreto del 664 vuelve para atrás la moneda de cuenta en la cual debían ser presentados los organismos los balances ante los organismos de Contralor, y volvemos otra vez a la obligación de expresarlos en moneda histórica. En ese mismo año aparece el coeficiente de estabilización y referencia, el CER, que a pesar de tener sus cuestionamientos tiene una variación importante y sigue, a pesar de todo, el ajuste por inflación congelado desde abril del 92. El último punto respecto de este repaso histórico se da en el año 2017, donde pensamos que aparecía una luz al final del túnel, una luz que ahora en el 2018 vemos que cada vez es más tenue. Y en el 2017 la 27.346 al menos nos muestra algún tipo de esperanza, dado que establece que las deducciones del artículo 23 y la escala del artículo 90 se van a corregir anualmente de acuerdo a un índice que es el RIPTE, pero el título sexto se mantiene inactivo. Luego Mario va a explicar el último paso de este devenir histórico, que es el 2018 con la 27.430. Haciendo un breve resumen de la situación, entonces, al momento actual, lo primero que podemos concluir es que el ajuste por inflación impositivo se encuentra suspendido desde el 1 de abril de 1992, más allá de que todas las normas están en la ley, y cuando hablo de normas me refiero al mecanismo y a las normas de evaluación que trabajan en forma conjunta con el ajuste. ¿Qué ocurre con la posibilidad de actualizar costos de origen a efectos de tener un costo computable razonable o una cuota de amortización adecuada? Bueno, los bienes adquiridos hasta el 30 de diciembre del 2017 no pueden actualizarse, su costo no puede actualizarse, salvo que se acojan al régimen de revalúo impositivo creado por la Ley 27.430 y paguen el tributo que así se prevé. Para los bienes adquiridos a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018, la 27.430 sí prevé un mecanismo de actualización y prevé un índice, pero que, como decía, eso está en constante revisión.
Como resumen conceptual de lo que hemos dicho, podemos decir que el ajuste por inflación, en realidad, dentro de la ley, contiene o trabaja conjuntamente con normas de evaluación que han sido concebidas para trabajar codo a codo. Esas normas de evaluación, como vimos, y algunas exenciones que estos sujetos no poseen, tratan de acercar la evaluación de determinados bienes a mercado. Si yo acerco una evaluación a mercado, obviamente, y estoy en un sujeto de la tercera categoría, estoy diciendo que estoy gravando esas diferencias, estoy pagando impuestos por esas diferencias. Estos mayores valores en la evaluación tienen la contrapartida del ajuste por inflación impositivo. Lo que estamos haciendo es mantener normas de evaluación que me acercan a mercado sin tener la contrapartida lógica y necesaria del ajuste por inflación, que esto fue concebido de esta manera, agravado por la imposibilidad de actualizar los valores de origen de los bienes de uso y sus actualizaciones. El último punto, y para terminar, ¿cuál es el estado de situación de la jurisprudencia? ¿Cuál es el fallo principal? Otros, y después en una última diapositiva hice un resumen, a mi criterio, de los puntos más importantes para tratar de ser lo más concreto y preciso. El fallo más importante es Candi, que es un fallo que entra por una acción de amparo. La Corte falla en el 2009, pero en realidad lo que se estaba discutiendo es la aplicación del ajuste por inflación impositivo en el periodo 2002. El periodo 2002 había tenido, lo vamos a ver después, unos índices interesantes en materia de inflación. Allí la Corte lo que determina es que la tasa del impuesto, que en lugar de ser del 35%, quedaría en un 62% sobre el resultado impositivo ajustado por inflación si no se hiciera la aplicación del ajuste. Entre otros fallos que les cito en el material, y hay más, porque si ven el último punto, según publica Infobae días atrás en el mes de agosto, hay 97 fallos ya favorables al contribuyente en pro de la posibilidad de aplicar el ajuste por inflación. Pero más allá de eso, me refiero a Estancias Argentinas, el primero que tenemos en la lista, porque allí la situación es diferente. En Candi lo que ocurrió es que el contribuyente, si no aplicaba el ajuste por inflación, tenía un impuesto a pagar de 3 millones y pico, con el ajuste por inflación le daba 1.800.000 y por lo tanto había un impuesto en exceso y un perjuicio que la Corte lo mide con esa tasa efectiva que yo les comentaba. En el caso de Estancias Argentinas El Hornero la situación era distinta. La empresa tenía quebranto, lo que ocurría es que si aplicaba el ajuste por inflación tenía más quebranto. Y ahí la posición de la Corte fue totalmente distinta. Dijo, acá no aplica Candi, porque para que aplique Candi hay que realmente estar en presencia de un pago de un impuesto y de un desapoderamiento de una magnitud considerable. Por último, y haciendo un resumen de la jurisprudencia, y acá hablo de Candi, hablo de Estancias El Hornero, Alubia, y es una síntesis de todos los fallos que yo cité y que, como dije, hay muchos más. El primer punto que yo rescato es que la Corte obviamente no entra a cuestionar la legalidad de las normas. El ajuste por inflación del título sexto se encuentra legalmente suspendido por la ley 24073 y la 25561. Ahí la Corte dice esto es facultad del Congreso, las leyes han sido votadas, no es materia opinable. El segundo punto es que hay que cotejar resultados sobre la base histórica y resultados sobre la base ajustada, pero no alcanza el mero cotejo, dice la Corte, y cualquier diferencia habilita a presumir que hubo un desapoderamiento, que hubo un efecto confiscatorio, que hubo una lesión al derecho de propiedad. Para que exista confiscatoriedad, dice la Corte, tiene que haber un daño realmente de magnitud. ¿Cuál es ese daño? ¿Cuál es ese porcentaje? La Corte dice, bueno, no hay un porcentaje fijo. Ni hablar que al momento de dictar Candi, la Corte no tenía antecedentes sobre porcentajes de confiscatoriedad en el impuesto a las ganancias. Había antecedentes
conocidos seguramente por todos, del 33%, pero aplicables a gravámenes de tipo territorial. Con lo cual, a pesar de eso, la Corte dice, de todas maneras, no hay un porcentaje. Esto es evaluar el caso por caso. Un punto clave, cuando uno lee el fallo Candy, es el peso de la prueba desplegada por el contribuyente. Acá el contribuyente presentó un informe especial emitido por un colega, por un contador público, que tomó el balance de la compañía y le aplicó al pie de la letra el título sexto del ajuste por inflación. Y le mostró, digamos, al juez cuál era el resultado. Primer punto, el informe pericial. Segundo punto, el balance del cual se partió para aplicar el título sexto era correcto y no había sido impugnado por el fisco. Y en tercer lugar, en las instancias anteriores de la Corte ya se había confirmado que ese informe especial era correcto mediante otros peritos designados por el juez. Con lo cual la actividad probatoria es central. La desproporción debe ser de gran magnitud, dice la Corte. En este caso, la tasa, como ya expliqué, pasado del 35 al 62. El periodo fiscal, complicadísimo. El 2002, dice la Corte, mayoristas 117%, minoristas 40,9%. Y ahí es donde dice, se lesiona el derecho de propiedad porque el contribuyente tiene que pagar un impuesto mayor al que debería. No así, cuando lo que solicite un contribuyente es el reconocimiento de un quebranto mayor al que hubiese arribado sin aplicación del ajuste. Eso lo tenemos en estancias en Hornero. Y un pasito más respecto de estancias en Hornero, la Corte lo da en Alubia, donde dice, no solo no vengas a pedirme un quebranto más grande por aplicación de las normas, porque yo voy a atender a la lesión cuando haya pago del impuesto, sino que si sobre un periodo fiscal, practicando las normas del ajuste, llegamos a un quebranto, en Alubia dice ese quebranto no va a poder ser aplicado en periodos fiscales posteriores. Hasta aquí, espero haber cumplido con las directivas y le cedo la palabra al doctor Mario Goldman. Muchas gracias, Eduardo. Clarísima la exposición. De lo mencionado recién, en estos minutos, me parece importantísimo rescatar la tarea del contador en lo que hace a la determinación del impuesto ajustado por inflación. Y fíjense que esa tarea es exclusivamente nuestra, más allá de la vía procesal que puede elegir a un abogado que presente alguna demanda por entender que hay algún agravio constitucional, ¿sí? Y también, coincidiendo plenamente con Eduardo, rescato la importancia de la prueba, a tal punto que la diferencia entre dos de los fallos que mencionó Eduardo, es decir, entre Santiago Duantrocelo y entre Candy, es que no se trata de un mero cotejo de una situación con o sin ajuste por inflación, sino que el agravio constitucional debe resultar de una prueba contundente en la cual se demuestre que hay una lesión al derecho de propiedad. Y ahí también la prueba es una tarea exclusivamente nuestra, es decir, de los contadores públicos. Le cedo la palabra al doctor Mario Goldman, quien nos va a ilustrar con un caso práctico del tema. Gracias, Martín. Bueno, ante todo, gracias al Consejo por la invitación y un honor integrar este panel o mesa redonda con dos colegas y amigos como Martín y Eduardo. Les comento que hace aproximadamente un mes nos reunimos para repartir la temática dentro de esta mesa redonda, el ajuste por inflación impositivo, y cuando surgió el interrogante de quién se hace cargo de bajar a tierra las normas del ajuste por inflación impositivo, vi que 4 ojos me miraban. ¿Por qué? Porque, bueno, siendo el mayor de los 3, he practicado el ajuste por inflación impositivo profesionalmente y, por supuesto, estando canchero con esas normas, me tocó esta tarea a mí. Bien, ustedes tienen un material que seguramente se les ha distribuido, donde primero vamos a analizar el artículo 95 de la ley, vigente según la ley 27430 del 29 de diciembre del 2017, que intentó restablecer el ajuste por inflación impositivo para el ejercicio 2018 y posterior, en tanto en cuanto exista
una inflación del 100% a nivel de precios mayoristas a lo largo de 3 años. Y el segundo párrafo de ese artículo 95 estableció que el ajuste por inflación impositivo se dispararía en el primer ejercicio de aplicación, 2018, supongamos, diciembre de 2018, si cerrara en diciembre, en la medida que hubiera un 33% de inflación a nivel de IPIM y precios mayoristas del INDEC. Al segundo año, 2/3 de esa cantidad, 66% acumulado, no significa 33 más 33, sino 33 más lo que complemente un 20 y pico por ciento para llegar a ese 66%, etcétera. Ahora, como lamentablemente hemos atravesado y con bastante violencia este umbral de inflación a nivel de precios mayoristas, a nivel de IPIM del INDEC, el Congreso de la Nación, seguramente respondiendo a directivas del Poder Ejecutivo, ha emitido ya 2 proyectos de ley, más que emitido, ha intentado 2 proyectos de ley con dictamen de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, uno que tiene unos 60 días y uno que ha sido firmado en el día de ayer, ¿sí? Con dictamen de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, un proyecto de ley del diputado Laspina, Mazot y otro más del bloque oficial. ¿Qué es lo que se busca hacer con estos proyectos de ley? Corrernos el arco, ¿sí? La ley del 29 de diciembre del 2017 establece que si hay un 33% de inflación a nivel mayoristas, se dispara el ajuste por inflación impositivo para el ejercicio 2018. Como eso aparentemente significa un sacrificio de recaudación, el primer proyecto de ley, que por supuesto no ha sido votado porque ya ha sido reformado ayer, establecía que en la medida que haya una inflación del 40%, se dispararía el ajuste por inflación impositivo, pero no solo un 40% de inflación, sino que el índice IPIM fue reemplazado por el IPC. ¿Y por qué? Porque IPC, precios al consumidor, daba menos que precios mayoristas. De hecho, como comentó Martín, el índice de inflación del mes de septiembre a nivel de precios mayoristas arrojó el friolero porcentaje del 16%, mientras que precios mayoristas dio el 6,5%. Ambas son altísimas. Ambas significan para el mundo civilizado un estado de hiperinflación, ¿sí? Acá lo llamamos de otra forma, pero eso es hiperinflación. Entonces, la inflación habida, acumulada hasta el 30 de septiembre, es del 66% a nivel IPIM y de 32,4% a nivel de precios al consumidor. Este 16% de inflación a nivel mayoristas augura, lamentablemente, mayor inflación a nivel mayoristas y a nivel minoristas, sobre todo lo segundo, a nivel minorista, para los meses de octubre y de noviembre, porque la inflación mayorista luego cae a tierra, cae sobre todos nosotros. En definitiva, entonces, esta ley del 29 de diciembre del 2017 ha caído en letra muerta o va a caer en letra muerta porque va a ser modificada. Lo cual es un poco lamentable porque esta ley 27430 del 29 de diciembre, 9 meses y medio atrás apenas, en una ley que tiene más de 300 artículos y que fue debidamente elaborada, va a ser modificada y digamos, el intento del Estado es que no exista ajuste por inflación impositivo. El dictamen firmado ayer, 18 de octubre, por la Comisión de Presupuesto de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados, reemplaza al índice IPIM por el IPC, porque da menos, y además eso que era 33% consagrado en la ley para el ejercicio 2018, que en principio había sido modificado al 40% el umbral a partir del cual habría ajuste por inflación impositivo, lo llevan al 55% de inflación minorista para que se dispare el ajuste por inflación impositivo para el ejercicio 2018.
Por supuesto, con la esperanza por parte del Estado que no se supere ese 55% de inflación a nivel minorista. Bueno, bienvenido sea que no suba el dólar, bienvenido sea que no haya ajustes en las naftas, porque es posible que si eso se produjera, este 32,4% de inflación acumulada a nivel minorista hasta el 30 de septiembre de 2018, puede ser que se supere ese 55%. Y entonces, si se supera o si hay, si se sospecha que se va a superar ese 55%, va a venir un tercera o cuarta modificación a la ley 27430, porque la idea es que no exista ajuste por inflación impositivo. Una cuestión adicional en estos proyectos de ley, tanto el anterior como el de ayer, del 18 de octubre, es que de haber ajuste por inflación impositivo, bien sea pérdidas o ganancias, en la mayor parte de los casos hay pérdidas, en algunos casos, como señalaba Eduardo, si hay más pasivos que activos a proteger por la inflación, va a generarse ganancias, no va a tener impacto totalmente en el primer ejercicio, sino que se reparte en tercios. Un tercio al ejercicio 2018, en el cierre 31 de diciembre, otro tercio al 2019 y otro tercio al 2020. El proyecto o el dictamen de la Comisión de Presupuesto de Hacienda establece umbrales del 55% para este primer ejercicio, 30% para el segundo y 15% para el tercero. Bien, este es el dictamen o proyecto de ley 4784, firmado el 18 de octubre del 2018. Además, se modifica la ley de revalúo impositivo, artículos 281 y siguientes de la ley 27430, también modificando el índice IPIM, reemplazándolo por IPC, pero modificando el IPIM por el IPC a todos los efectos, o sea que se modifica el artículo 89 de la ley del impuesto a las ganancias, y entonces toda vez que se deba actualizar algún bien, amortización, costo de ventas, etcétera, debe hacerse por la cláusula IPC y no por IPIM. Bien. Entonces, este es el contexto. Nos corre en el arco permanentemente, va a haber ajuste por inflación impositivo en la medida que se supere determinados umbrales que cada vez son más altos. Y entonces nos preguntamos, supongamos que este proyecto de ley con dictamen de la Comisión de Presupuesto de Hacienda de ayer es sancionado como tal. Hasta 55% de inflación, no hay inflación y por lo tanto no hay ajuste por inflación impositivo. ¿Qué posibilidades tiene el Estado y qué problemas va a tener el Poder Judicial o cuánto trabajo va a tener el Poder Judicial? Porque los contribuyentes van a tener que tributar impuesto a las ganancias, como sucedía al momento de la creación del ajuste por inflación impositivo en el año 1978, 40 años atrás, se van a gravar rentas nominales, ¿sí? Lo cual es un absurdo, y ya Eduardo nos ha destacado lo que ha sucedido en la causa Candy, donde se demostró fehacientemente, por pruebas periciales contables, que el impacto del impuesto a las ganancias había sido del 62%. Esa había sido la alícuota efectiva del tributo y no la del 35%. En la actualidad tenemos una tasa del impuesto del 30%, que si sumamos el impacto sobre los dividendos en el tratamiento integral de la renta, llega al 35%. En un contexto con inflación, donde ya tenemos un 66% de inflación a nivel mayoristas y creciendo, porque todavía lamentablemente faltan 3 meses para cerrar el año calendario 2018. ¿Cuál va a ser el nivel de inflación? Entonces, una empresa agropecuaria por el mero hecho de tener animales, una empresa que tiene dólares en una caja fuerte y no gana ni un centavo de interés, pero el dólar ha subido un 100% este año. Una empresa que fabrica tornillos y que debe evaluar sus existencias por el artículo 53 a valores frescos al 31 de diciembre. Esto significa un resultado por tenencia muy importante. Vamos a tener que tributar, nuestros clientes van a tener que tributar muchísimo impuesto a las ganancias sobre rentas nominales, sobre rentas ficticias.
Entonces, solo se dispara el ajuste por inflación y positivo si se supera ese umbral del 55%. Bueno, si había 97 casos en la Corte Suprema de Justicia sobre ajuste por inflación y positivo por el año 2002, vamos a tener que, lamentablemente, predecir que va a haber muchísimas más causas por el ejercicio 2018. Recién Eduardo destacaba que la inflación en el año 2002 a nivel minoristas había sido del 40%. Este año seguramente va a ser mayor. Ya tenemos un 32,4% y faltan 3 meses. No creo que superemos el 117% a nivel mayoristas, pero ya tenemos un 66% acumulados al 30 de septiembre. Bien, seguimos. Basta de catarsis. Vamos al esquema del ajuste por inflación estático que ustedes tienen en el material. Y antes de ello, un minuto para el ajuste por la inflación cuando da ganancias. En este momento debe haber empresas que están contentas de que no exista ajuste por inflación impositivo. ¿Cuáles? Por ejemplo, a título de ejemplo, un caso, aquellas que tienen una fuerte incidencia en el activo de bienes de uso, financiados con pasivos del país o del exterior. Entonces, si no hay ajuste por inflación impositivo, estas empresas se benefician, porque de practicarse el ajuste por inflación impositivo, los bienes de uso se excluyen de la base de cálculo del ajuste por inflación impositivo, pero el pasivo no. Entonces, si la empresa tiene 20 millones de pesos al inicio de pasivo en pesos o en dólares, el X% de inflación, supongamos 80% de inflación sobre esos 20 millones, significaría 16 millones de pesos de mayor materia imponible para el impuesto a las ganancias del ejercicio 2018. El ajuste por inflación impositivo es un ajuste que vamos a practicar a columna 1 si es pérdidas o a columna 2 si es ganancias. Esta empresa con fuerte incidencia de pasivos que están financiando a bienes de uso y si no hay ajuste por inflación impositivo, se benefician. Es cierto, son las menos, pero deben estar muy felices de que no exista ajuste por inflación impositivo. El 80-90% de las empresas que tienen una posición distinta, que tienen muchos bienes de cambio, que tienen activos monetarios, títulos públicos, etcétera, y su posición de pasivos no es tan importante, sí están lamentando de que no exista ajuste por inflación impositivo. Vamos a la hoja que ustedes tienen en el material de esquema del ajuste estático. Se debe partir del activo contable al inicio. Como comentaba Eduardo, hay una nota externa 10 del año 2002, firmada por el ex administrador Abad, en el cual se sostiene que el balance comercial ajustado por inflación debe desconocerse. Hay que adecuar ese balance comercial y llevarlo al campo, a la evaluación impositiva. Entonces, el activo contable al inicio, a ese activo contable comercial o impositivo, se le debe descontar los activos no computables para el artículo 95, inciso A. ¿Cuáles son los activos no computables? Aquellos que están autodefendidos por la inflación, ¿sí? Son los inmuebles o las obras en curso, excepto bienes de cambio, materiales destinados a estos inmuebles, los bienes muebles amortizables, los bienes inmateriales, las existencias de madera cortadas o en pie para explotaciones forestales. ¿Por qué esto? Porque hay una ley específica, la ley 21695, que prevé algún tipo de actualización para este tipo de existencias. Las acciones, cuotas y participaciones en fondos comunes de inversión también son excluidas de la protección del ajuste por inflación impositivo porque son participaciones en otras empresas que practican el ajuste por inflación. Además que, por el artículo 61 de la ley, las acciones se evalúan al costo. Entonces, durante el ejercicio 2018, no se genera un resultado por tenencia de dichas acciones. No sucede lo mismo para una empresa agropecuaria que tiene animales, soja o una fábrica de tornillos que tiene materia prima que va subiendo de valor todos los días. Inversiones en el exterior
hay que excluirlas. ¿Por qué? Porque generan rentas de fuente extranjera. Y solo si generaran rentas de fuente argentina, supongamos una cuenta en el exterior que tenga ADRs o que tenga títulos públicos argentinos, entonces esa parte sí podría ser tratada como computable en el ajuste por inflación impositivo. Con respecto a, es cierto, las inversiones en el exterior pueden generar diferencias de cambio grabadas en el impuesto a las ganancias, porque el dólar ha subido un 100%. Existen argumentos en la ley del impuesto a las ganancias y en la doctrina que darían lugar a entender que las diferencias de cambio de esas inversiones en el exterior, en tanto en cuanto no hayan sido modificadas cualitativamente esas inversiones del exterior, no deben gravarse en el impuesto a las ganancias año tras año. No habría un resultado por tenencia. Pero es un tema demasiado específico que será motivo de charla en otra oportunidad. Los anticipos que congelan precio de activos no computables también deben excluirse los aportes de capital. Los gastos de organización ya deducidos que están en la contabilidad deben apartarse. ¿Por qué? Porque ya han sido deducidos impositivamente. Los pagos a cuenta de impuestos, anticipos, retenciones, etcétera, también deben excluirse. Esto es lo que establece el artículo 95, inciso A. Pero la AFIP o la DGI en aquel entonces, a través de la instrucción 236 del año 1978, estamos desempolvando material 40 años atrás, establece que, no establece, estamos hablando de una instrucción. Si nos quejamos ahora que se legisla por página web o por notas externas, etcétera, esto no es nuevo. Ya en el año 1978, una instrucción estaba modificando el criterio de la ley. Instrucción 236 del año 78. Esa instrucción entendió que los pagos a cuenta impositivos, en tanto en cuanto superaran el impuesto determinado del ejercicio y generaran saldo a favor, esos sí eran créditos monetarios con la protección del ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Cosa que no surge de la ley los excluye totalmente. Bien, entonces, activo contable menos los activos no computables igual a activos computables. Luego tenemos que ver cómo se han evaluado contablemente e impositivamente. Esto lo vamos a ver en unos minutos en un mini caso práctico. Puede ser que en la contabilidad haya bienes de cambio valuados a 14 millones de pesos, pero que impositivamente valgan 7.200.000. Por lo tanto, habrá un ajuste en menos de 6.800.000 pesos. Es muy importante, si se restablece el ajuste por inflación impositivo o si no se restablece y el contador público es un importante baluarte al momento de hacer las pruebas para poder litigar ante el estrado correspondiente, digamos, la evaluación es la impositiva y no la contable. Llegamos a los activos computables correctamente evaluados y luego tenemos que agregar al activo sujeto al ajuste por inflación impositivo, por el cual vamos a generar una pérdida por inflación impositiva. ¿Qué cosas? Los activos que naturalmente son no computables, por ejemplo, un bien de uso, pero que es vendido durante el ejercicio. Si estamos en el ejercicio 31 de diciembre de 2018, ¿sí? O vamos a transportarlo al caso práctico, febrero 2019, para no mezclar, no marearnos luego. Si tenemos una determinación del impuesto a las ganancias por febrero de 2019, tenemos que trabajar sobre el activo al 28 de febrero de 2018. En el activo al 28 de febrero hay bienes de uso que naturalmente se deben excluir porque están en el artículo 95, inciso A, están autodefendidos de la inflación. Pero se vende uno de ellos, ¿sí? El costo impositivo al inicio debe formar parte del ajuste por inflación impositivo del activo expuesto a la inflación. ¿Por qué? Porque no se le reconoce un mayor costo de ventas. El costo de ventas de ese bien de uso es el valor al inicio. Entonces, en ese mismo sentido, o en línea con ello,
ese activo que normalmente no está sujeto al ajuste por inflación impositivo, lo incorporamos a la masa de activos expuestos a la inflación. Vamos a la columna 2 del ajuste por inflación estático. Vamos a ver el pasivo computable al inicio. Vamos al artículo 95, inciso B. Tenemos que trabajar en forma permanente con el balance contable y con los papeles de trabajo del impuesto a las ganancias del ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos ajustes de evaluación, tanto de activos como de pasivos. Entonces, un ajuste de evaluación que haya motivado un ajuste a columna 1, seguramente va a generar o un menor activo expuesto a la inflación o un mayor pasivo expuesto, en sentido contrario, a la inflación impositiva. Y en sentido contrario, un ajuste a columna 2. En la determinación del impuesto a las ganancias del periodo fiscal febrero 2018 va a significar para el ajuste por inflación impositivo un mayor activo expuesto a la inflación o un menor pasivo que va a generar menor impacto en el ajuste por inflación impositivo. ¿Cuáles son las deudas admisibles? Las deudas, provisiones, previsiones admitidas por la Ley del Impuesto a las Ganancias, dispone el artículo 95, inciso B, las utilidades percibidas por adelantado y los honorarios y gratificaciones deducibles en el ejercicio. ¿Cuál? En el ejercicio base. Si estamos practicando el ajuste por inflación impositivo al 28 de febrero de 2019, repito una vez más, tenemos que trabajar sobre el ejercicio base, que es el anterior, el del 28 de febrero de 2018. Entonces, en materia de honorarios al directorio, por ejemplo, sabemos que si se votan y se asignan correctamente por asamblea, acta de directorio, etcétera, artículo 87, inciso I de la Ley de Impuesto a las Ganancias, honorarios al directorio en el mes de junio o antes de que venza la declaración jurada el día 15 de julio del 2018, esos honorarios al directorio fueron deducidos por el año 2018 y forman parte del pasivo inicial para el ajuste por inflación impositivo. Lo mismo sucedería con gratificaciones al personal. En tanto en cuanto fueran pagadas antes del cierre del vencimiento para presentar la declaración jurada el día 15 de julio, ese es un pasivo que debe incorporarse en el ajuste por inflación impositivo. Puede haber también ajustes por evaluación contable distinta a la impositiva. Y vamos a llegar a un capital sujeto a la inflación. Con respecto a este ajuste estático de la Ley 21.894 y aún con el ajuste dinámico del artículo 95, inciso D, gracias, de la Ley 23.260 del año 1985, ha motivado muchas críticas de la doctrina de aquel momento, de Rey, Balzarotti, Garzón, etcétera, diciendo, ¿por qué, dado que tenemos un balance contable ajustado por inflación, dado que la Ley 19.550 entonces, y ahora reafirmado en más de una oportunidad, el artículo 62 de esa Ley 19.550, modificado en el año 2003 por la Ley 22.903, establece la obligación de tener estados contables ajustados por inflación? ¿Por qué no tomamos eso y abandonamos este ajuste parcial, mal hecho, el de la Ley 21.894, parcialmente solucionado por el ajuste por inflación dinámico de la Ley 22.360 que motivó el artículo 95, inciso D? Pero el ajuste por inflación bien confeccionado de la contabilidad es el que debería primar. Esto motivó entonces la posición mayoritaria de la doctrina de 30 años atrás. Vamos a la página siguiente. Tenemos que extraer del pasivo, acá dice más en cuanto a activo a detraer, los bienes de cambio afectados como bienes de uso. Los bienes de cambio son entendidos como activos monetarios. Si bien están defendidos por la inflación, ¿sí? Y entonces ese no es un criterio para incluirlo como activo monetario,
es cierto que los bienes de cambio deben valuarse en moneda de cierre, ¿sí? Artículos 51 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Entonces, como genera resultados por tenencia, aun cuando no haya ni compras ni ventas de bienes de cambio, de ese mismo modo, los activos deben incluirse en la masa de activos monetarios del ajuste por inflación impositivo. Pero si un bien de cambio, supongamos una silla, es convertida como bien de uso durante el ejercicio y es contabilizada como tal, ese bien de uso, ese bien de cambio que luego es transformado en bien de uso, debe extraerse de la masa de activos expuestos a la inflación en el ajuste por la inflación impositivo. Vemos entonces en la página 2 que del activo computable le restamos el pasivo computable, llegamos a un capital computable sujeto al ajuste por la inflación impositivo y tomaremos la inflación habida, volvemos a nuestro hipotético caso práctico, por la inflación habida entre febrero 2019 comparada con la de febrero 2018, seguramente va a ser IPC y no IPIM, y esa diferencia menos 1, esa diferencia de índice menos 1, es el monto de ajuste por inflación impositivo que lo imputaremos a columna 1 si es pérdidas o a columna 2 si es ganancias. ¿De acuerdo? Espero hayan entendido. Si no, vamos a ver el práctico después. Espero que podamos entenderlo, pues es complicado. Vamos al artículo 95, inciso D, vamos a la página siguiente. Ajustes positivos, ajuste por inflación dinámico es lo que sucede durante ese segundo ejercicio, en nuestro caso práctico, febrero 2019, el cierre 2019. ¿Por qué? Porque el estático es la foto al 28 de febrero del 2018. Entonces, todo lo que suceda durante este ejercicio que comenzó el 1 de marzo 18 hasta el 28 de febrero de 2019 debe analizarse. Tenemos que leer qué ha pasado, las notas de los estados contables, actas de directorio, etcétera, para ver qué ha pasado durante este ejercicio económico y, de corresponder, practicar ajustes por inflación dinámico. Entonces, el pago de dividendos en efectivo, excepto en acciones liberadas, da lugar a un ajuste por inflación dinámico positivo, genera ganancias. ¿Por qué? Porque la compañía tenía dinero en caja o en bancos que de repente desaparece y es botado como dividendo, desaparece y es distribuido a los accionistas. Entonces, a partir de la puesta a disposición, no necesariamente a partir del pago en efectivo, sino la puesta a disposición es pago para el artículo 18, viene la instrucción 236 del año 78 y también nos aclara que es a partir de la puesta a disposición que se debe practicar el ajuste por la inflación impositivo dinámico, ¿sí? Positivo. Entonces puede ser que se pague en septiembre 2018, pero sin embargo se puso a disposición en junio o julio. Bueno, desde junio o julio es que debemos generar un ajuste dinámico por inflación. Las reducciones de capital también generan un ajuste por inflación dinámico positivo. Los honorarios al directorio en la parte no deducible generan un ajuste por inflación dinámico positivo. ¿Por qué? Porque es tratado como un dividendo en la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, si en la porción de honorarios al directorio deducible formó parte del pasivo computable y generó ajuste por inflación, generó ganancias por inflación durante todo el año. La parte que no deduje, supongamos 3 millones deducible, 500.000 pesos no deducible, los 500.000 a partir del momento del pago tengo que generar un ajuste por inflación dinámico positivo y contemplar esa ganancia por inflación por haber distraído un activo monetario, caja o bancos, en el pago de un honorario no deducible / dividendo. Las adquisiciones de bienes de uso o bienes contemplados como no computables para el ajuste estático también generan una ganancia por inflación en el ajuste por inflación dinámico positivo.
¿Por qué? Porque estoy distrayendo activos monetarios, caja, bancos, cuentas a cobrar que las transformo en un bien de uso, etcétera, en un bien que se autodefiende de la inflación. Desde el mes de la compra tengo que reflejar una ganancia por inflación. La afectación a inversiones del exterior, de igual modo, genera ajuste por inflación dinámico positivo. ¿Cuáles son los ajustes negativos? El aumento de capital. Si recibo dinero de los accionistas, ese aumento de capital genera una pérdida por inflación a partir de la recepción de esos fondos. Por otro lado, si tengo inversiones, si la empresa tiene inversiones del exterior y las trae al país, ese activo no contemplado en el ajuste por inflación estático o que debía eliminarse del ajuste por inflación estático, pasa a formar parte del capital monetario y por lo tanto genera ajuste por inflación dinámico negativo, una pérdida por inflación. Vamos al caso práctico. Aquí tenemos el estado de situación patrimonial de ZZ, Sociedad Anónima, ¿sí? Esto denominado balance. Denominado balance y balance que realmente sirve de muy poco en la medida que no exista ajuste por la inflación contable. ¿O realmente no nos sucede a todos que al momento de leer un balance vemos el activo, vemos el patrimonio neto y decimos, esto dividido 38, el valor del dólar, son monedas? ¿Por qué? Porque no hay ajuste por inflación contable, ¿sí? Y lo digo en un ciclo de colegas. Si hay algo que no dice la verdad, son los balances, ¿sí? Lamentablemente. Entonces, partimos del ajuste del activo contable, 60.848.000, etcétera. Si les parece bien, tengan a mano la solución y tanto el balance como las notas explicativas. Luego, en nota explicativa de ZZ, no las notas de estados contables, sino las notas, esa hoja que dice CPCs, CAVA, ajuste por inflación impositivo, notas al balance al 280218 de ZZ, bancos en moneda local, faltó descontar una comisión de vengada por 280 pesos, ¿sí? Acá reitero una vez más, es muy importante contar al momento de practicar el ajuste por inflación impositivo con los papeles de trabajo del año 2018, los papeles de trabajo del impuesto a las ganancias. Esto seguramente fue a pérdidas, ¿sí? Entonces está reduciendo el activo sujeto a la inflación. La nota 2 dice que hay bancos en moneda extranjera que faltó contabilizar $14 de intereses ganados en la caja de ahorro a un tipo de cambio de 25 por dólar. Entonces, $14 por un tipo de cambio de 25 incrementa el activo sujeto al ajuste por inflación impositivo, y entonces en bancos tenemos 280 en contra, 350 a favor, 70 pesos de mayor ajuste por inflación impositivo. Inversiones incluye 30 pesos con 24 de acciones que no cotizan valuadas al costo histórico del año 2004. Si ustedes ven en nota los estados contables del balance, están estos 30,24 dentro del rubro de inversiones. Esto debe excluirse del ajuste por inflación impositivo estático. Por eso es que en el en el octavo ítem figuran inversiones acciones por 30,24 excluidas del activo sujeto a la inflación, al ajuste por inflación impositivo. Punto 4, créditos por ventas, el deudor tenía una mora de 90 días en el pago. Bueno, no es incobrable, por tanto no hay ajuste en materia de crédito por ventas. Si ustedes ven en la solución, el tercer punto, sin ajuste, 000. Quinto, impuesto a ley 25.413, el saldo se computó como pago a cuenta de la declaración jurada presentada en julio 2018, sin arrojar saldo a favor. Si ustedes van a las notas, a los estados contables,
había 82.072,78 pesos al 28 de febrero de 2018 de impuesto al crédito y débito bancario computable como pago a cuenta, por eso está activado, computable contra el impuesto a las ganancias. Como está en el activo y no genera saldo a favor, tenemos que excluirlo de la masa del ajuste por inflación impositivo. Luego tenemos una cuenta bancaria en el exterior. Bienes de cambio, la variación impositiva al 28 de febrero ascendió a 5.450.000. Los bienes de cambio en el balance suman 7.613.000 pesos. Bueno, esta evaluación tenemos que eliminarla, la del ajuste por inflación contable, e incluir la impositiva. Por eso es que ustedes ven en el punto 7 este ajuste de menos activo monetario por 2.163.100,41. La cuenta bancaria en el exterior, número 2, que tenía un saldo de 25.430.040, tiene que ser eliminado. Hay 25 pesos que hay en la solución que están mal. Sáquenlo, por favor. Entonces, el activo del exterior lo eliminamos del activo del ajuste por inflación impositivo. Provisión gratificaciones, punto 8 de las notas al balance. Las mismas se pagaron durante agosto del 2018. Esto lo vamos a tomar en cuenta cuando analicemos el pasivo para el ajuste por inflación impositivo. Recordamos que el artículo 87, inciso G, de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece la deducción de las gratificaciones pagadas al personal en tanto se paguen antes del vencimiento para presentar la acción jurada, siendo un cierre de febrero cuando vence. La acción jurada en julio, se pagó en agosto, no es deducible. Si no es deducible, no forma parte del pasivo al inicio para el ajuste por inflación impositivo. Noveno, impuesto a las ganancias a pagar. El cargo del impuesto al ejercicio, según la acción jurada presentada a su vencimiento, ascendió a 9.120.000. Esto vamos a verlo en el pasivo, que es un cargo no deducible, por lo tanto no va en el ajuste por inflación impositivo en el capítulo de pasivos, y también está barriendo todos los pagos a cuenta que pudiera haber en el impuesto a las ganancias. Como no se genera saldo a favor, no hay activo que se pueda deteriorar por la inflación en el ajuste por la inflación estático. Dividendos a pagar son los votados en la Asamblea del 8 de julio de 2017, o sea, el penúltimo, ya hace bastante tiempo. Impagos al inicio. Si están impagos al inicio, al 28 de febrero de 2018, forma parte de los pasivos del ajuste por inflación impositivo. Honorarios al directorio a pagar se votaron y asignaron en la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 2 de julio, o sea, en tiempo y forma, por lo tanto, forma parte de los pasivos al inicio. En este sentido, hay un par de fallos de la Corte Suprema, tanto anecdóticos a esta altura del partido, el fallo de Lanfranchi, que entendía que forman parte de la masa de pasivos en el ajuste por inflación impositivo. ¿Cuáles? Los honorarios votados fuera del ejercicio, 4 meses más tarde, ¿sí? Impactan en los resultados impositivos del ejercicio 2018, pero fueron votados por una asamblea de julio. Entonces, en Lanfranchi la Corte dijo, bueno, forman parte de los pasivos porque fueron deducidos en el ejercicio 2018. Luego un fallo Fulana, con doble L, entendió que como era un hecho posterior al 28 de febrero de 2018, en nuestro ejemplo, no estamos hablando de 30 años atrás, era un hecho posterior al cierre de ejercicio, no debía computarse en los pasivos. Mi entendimiento es que si se restablece el ajuste por inflación impositivo, estos conceptos que fueron deducidos en el balance inicial deben formar parte de los pasivos impositivos para el ajuste por inflación. Seguimos con el
la planilla de la solución. Hemos partido de los 60.848.000, le hemos sumado los 70 pesos, créditos por ventas nada, impuesto al crédito y débito bancario que estaba en el activo lo sacamos, ¿por qué? Porque no da saldo a favor. Hemos eliminado la cuenta del exterior, 25.430.000. Hay créditos en el impuesto a las ganancias, en la nota a los estados contables del balance, por 565.914,34. Esto está en notas, la nota 2D, cuarto renglón. Tenemos que eliminarlo, por eso ustedes ven que tenemos que trabajar detalladamente con el balance, con el inventario, con las notas de los estados contables y además con los papeles de trabajo del impuesto a las ganancias. Los bienes de uso, sabemos por el artículo 95, inciso A, que tienen que eliminarse, 23.936.562 es lo que dice el balance, afuera, no va en el ajuste por la inflación impositivo en el activo. Y ahora vamos a un temita, anticipo de compra de bienes de uso. Vamos al anexo 1 de bienes de uso y encontramos un crédito. Los créditos por compra de bienes de uso deben contabilizarse como bienes de uso. Pero resulta que hacemos un poco de pesquisa al respecto y estos 2 millones de pesos no congelan precio. Por lo tanto, este crédito que aún está contabilizado dentro de bienes de uso forma parte de los créditos monetarios que sufren deterioro por la inflación. Como vamos a ver luego, no han congelado precio y por lo tanto están en el activo monetario. Y el costo de, luego las notas explicativas dicen que durante el año 2019 se vendió un bien de uso, nota 3, B3, se vendió un bien de uso en 75.000 pesos el 2 de agosto y el costo impositivo al inicio era de 23.200. Esos 23.200 tenemos que incorporarlos en el activo monetario del ajuste por inflación impositivo. Llegamos a un activo computable de 10.693.000. Vamos a los pasivos según balance. La provisión de impuestos, tenemos el pasivo total de 13.922.000, 9.300.000 de impuesto a las ganancias no va en el pasivo. ¿Por qué? Porque es un concepto no deducible. Las gratificaciones no deducibles, porque se pagaron en agosto del 2018, tampoco van en el pasivo expuesto al ajuste por la inflación impositiva. Por lo tanto, eliminamos los 98.000 pesos. Los honorarios al directorio no tienen ajuste y el pasivo computable entonces ha sido de 4.524.000 pesos. Faltaría aquí un punto en la solución, motivado en la nota al balance, la nota 7, que faltó devengar una factura cercana al cierre por 23.500 pesos. Eso que no está en la contabilidad, tenemos que incorporarlo en el pasivo computable del ajuste por inflación impositivo. Entonces, activo computable, vamos a la última página, 10.693.000, pasivo computable 4.524.000, 6.168.000 es el capital computable monetario expuesto al ajuste por la inflación. Hay un 42% de inflación medido febrero 19 sobre febrero 18, me parece que me quedé corto, y tenemos un ajuste por inflación pérdidas, porque el activo es mayor que el pasivo, de 2.590.000. Vamos al ajuste por la inflación dinámico y vamos a las notas explicativas al caso. De la cuenta del exterior se repatriaron $100.000 para adquirir bienes de cambio. ¿Cuándo? El 1 de octubre. Entonces, desde el 1 de octubre tomamos la inflación febrero 2019 sobre octubre 2018, tomamos esta repatriación de $100.000 por tipo de cambio 40 pesos, por el 16%, que vemos la tabla de inflación que es febrero 19 sobre octubre 18, nos da 640.000 pesos de pérdida por inflación en el ajuste por la inflación dinámico. Se compra una cosechadora en julio 2018 en 2.100.000 pesos. La inflación habida desde la compra hasta febrero fue del 25%, nos da un ajuste por inflación dinámico positivo, ganancias de 525.000. ¿Se acuerdan que había un crédito dentro de bienes de uso por 2 millones? Bueno, se recibe la maquinaria, ¿cuándo? En noviembre de 2018, pero se paga además
esto para demostrar que no congelaba precio, 130.000 pesos, además de los 2 millones. Entonces, sobre esos 2.130.000, por el 11% de inflación habido desde la fecha de compra hasta febrero, tenemos un ajuste por inflación dinámico positivo, ganancias, de 234.300. En definitiva, tenemos un flujo por esos 2 millones de pesos al inicio que genera pérdida por inflación porque tenemos un crédito monetario. Pero desde el momento de la compra del mes de noviembre hasta el cierre de ejercicio se da vuelta la situación y generamos una ganancia porque ese crédito monetario se convirtió en un bien de uso autodefendido por la inflación. Ese es el criterio, para poder entenderlo. Y por último, se recibe capital cuando el día 19 de abril del 2018 se recibieron aportes de accionistas que fueron capitalizados en la asamblea del 2 de julio. Desde la fecha de la recepción de los fondos se genera un activo monetario que pierde por la inflación. 468.000 pesos es el 36% habido de inflación sobre ese 1.300.000 pesos. En definitiva, hay un ajuste por inflación pérdidas, la parte superior de esta página, de 2.590.878, y un ajuste por inflación dinámico positivo que genera ganancia por inflación de 401.300 pesos. Bueno, he corrido, pero espero haber cumplido con los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Impecable tu ejercicio maratónico para ilustrarnos sobre la práctica del ajuste impositivo por inflación. Ha sido nuestra voz de la experiencia, como vos bien decías. Ahora, me parece importante retomar tu análisis inicial del tema, ¿sí? Uno podría decir que fuiste un poco pesimista, un poco negativo, ¿sí? Pero yo creo que en realidad estamos anoticiándonos de una situación que es imperante en estos tiempos, que es la existencia de una crisis económica que motiva una inflación, ¿sí? Y claro, en cualquier situación de crisis siempre hay una profesión que tiene la oportunidad de destacarse, de tomar el guante y de tomar un desafío, ¿sí? Piensen ustedes qué es lo que sucede cuando viene un hecho climático, una inundación, un terremoto también. Ahí quienes brillan son los médicos, los rescatistas, los bomberos, ¿sí? Los enfermeros. Y acá estamos en una crisis económica donde lo que nosotros tenemos que hacer es crearle valor a nuestros clientes, a la comunidad empresaria. Tenemos el desafío de hacerlo. ¿Cómo? Cuidando la medida de la imposición, ¿sí? Y esto lo ha dicho la Corte. Es cierto que el Estado tiene el poder de imperio, pero ese poder no es omnímodo y tiene un límite. Como bien ha señalado Eduardo, el límite es lo razonable, ¿sí? Y por como viene fallando la Corte, principalmente en Candi, pero también en otros fallos posteriores, principalmente de la Cámara, lo razonable parece ser que es el 35% de la ley de impuesto a las ganancias, ahora 30 por 2 años, después 25%, ¿sí? Entonces, cualquier exceso a lo razonable parecería ser que es confiscatorio, y confiscatorio entendiendo como una vulneración al derecho de propiedad que consagra la Constitución Nacional en el artículo 17. ¿Sí? Les cito un caso muy reciente, el caso es Paulini Hermanos, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, del 24 de abril de este año 2018. Lo que la Cámara recuerda es, señores, acá lo que hay que comparar es el impuesto sin ajuste versus el resultado ajustado. Eso no daba 62% como daba en Candi, daba 45,03%. Y la Cámara dijo, frente a lo que ha dicho la Corte en Candi, esto excede lo razonable, con lo cual tiene razón de ser el ajuste impositivo por inflación. Entonces, después de todo este relato, que lo que pretendía hacer era recordarnos lo que habría que saber mínimamente, hay varios desafíos que podemos asumir. Primero, ver si contribuyentes en ejercicios anteriores pagaron un impuesto en exceso al que mandaba la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Y después, cuidar lo que pasa en este ejercicio 2018 y a futuro. El dictamen de la mayoría, o mejor dicho, el dictamen de la Comisión de Presupuesto de Hacienda de fecha de ayer, lo que establece es algunas medidas que tornan
aparentemente difusa la posibilidad de la implantación en concreto del ajuste impositivo por inflación a partir de este año, ¿sí? Evidentemente el cambio del índice y la fijación de la cláusula gatillo del 55% lo que intentan es que no se aplique, ¿sí? Pero los invito a reflexionar frente a esta situación donde no se aplicaría el ajuste impositivo por inflación, aquel que introdujo la ley 24.073, artículo 39, donde dice, a partir de abril del año 92 se ajusta por inflación, pero con el coeficiente de 1. ¿Sí? Y la situación prácticamente es similar. ¿Sí? Si no se ajusta o si se ajusta por 1, lo que termina produciéndose es una confiscación al derecho de propiedad. Y sobre eso, nuestra labor profesional, nuestra competencia profesional es determinar si hay una situación que excede lo razonable, ¿sí? Y para finalizar, retomo la importancia de la profesión en toda esta situación que no es menor, y es el del efecto probatorio del informe pericial, ¿sí? Es una prueba contundente, y tanto es así que la contundencia de la prueba, a partir de lo que dijo la Corte en Candy y más posteriormente en el año 2015 reafirmó en Bayer, ¿sí? La Administración Federal de Ingresos Públicos, de la mano de la Subdirección de Asuntos Jurídicos, dictó la instrucción 3 del 2017, donde lo que dice es: se instruye a las áreas jurídicas a cargo de la defensa de los intereses del fisco a que impugnen acabadamente las eventuales probanzas que pudieran ofrecer los contribuyentes en causas que se hayan iniciado o se inicien sobre el tema en cuestión por periodos posteriores al involucrado en el precedente citado. Entonces creo que es contundente la importancia de nuestra profesión en estos tiempos. Queda en nosotros asumir el desafío y asumir la oportunidad que tenemos. Muchas gracias a todos por su atención. Eduardo, Mario, muchas gracias.